¿Acaso los constantes fracasos de los intentos humanos no nos llevan a cuestionar si la raíz del problema del mundo reside en la rebelión contra el gobierno divino? Y si es así, ¿podría la verdadera esperanza para las naciones encontrarse en la búsqueda de un reino eterno y una autoridad superior? Acompáñanos mientras exploramos estas preguntas. Hoy te doy la bienvenida a Lecciones de Esperanza, recordándote que este espacio es un estudio de la palabra de Dios de manera dinámica, de manera sencilla. Estudiamos la lección de escuela sabática. Como siempre, me acompaña mi amigo José Carlos Báez. ¿Cómo te sientes, José Carlos? Gracias a Dios, bien, Fernando, muchas gracias. Contento de compartir con cada uno de nuestros amigos, jóvenes, niños, adultos que siguen esta lección y nos reportan su sintonía, y queremos, claro, pedirle esto, que ustedes puedan compartir con nosotros sus impresiones, sus comentarios, preguntas también, sus sugerencias, que las tomamos muy en cuenta. Es decir, esto es un espacio para compartir y donde todos podemos crecer, y esa es la idea que tenemos en Lecciones de Esperanza. También que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, que comparte esta lección con su primo, con su hermano, con su tía, con su abuela, con sus amigos, con sus vecinos y con sus enemigos también. Así la es, idea es que esto ruede y la palabra de Dios corra y sea compartida con todo el mundo. También quiero motivarte a que nos dejes tus pedidos de oración. Puedes escribirnos en los comentarios y nuestro equipo de oración de nuestra asociación estará orando por ti. La oración es muy necesaria en este tiempo y de seguro nosotros sí estamos orando por ti. Claro que sí. Hoy nosotros tenemos un invitado que es conocido por nuestra asociación, por nuestra hermandad. Fernando, ¿a quién tenemos hoy como invitado? Hoy tenemos a un amigo muy querido, no solo por nosotros, muy querido en todo el territorio de la Asociación Dominicana del Sureste, un pionero de esta asociación, uno de los primeros directores de evangelismo de nuestro campo, nuestro gran amigo y hermano Ezequiel González. Pastor Ezequiel González, bienvenido a Lecciones de Esperanza. Muchas gracias, Pastor Fernando, también Pastor José. Qué gran bendición es estar aquí reunidos junto a nuestros hermanos que nos sintonizan para poder avanzar más en el estudio de la palabra de Dios. Gracias, Ezequiel. Ezequiel viene desde California, Fernando. Así es. Él está aquí ahora porque le gusta hacer el evangelismo en su país, y agradecemos eso, Ezequiel, de manera especial, que pueda compartir con nosotros. Queremos ahora entregar este programa en la mano de Dios, y qué mejor que a través de la oración. Así que, Fernando, vamos a orar en este momento. Oremos. Padre que estás en los cielos, muchas gracias por el privilegio que nos concedes de estudiar tu palabra. Tu palabra es una lumbrera que alumbra nuestro camino, y queremos que al estudiar hoy acerca de las naciones, tú puedas ilustrarnos, iluminarnos a fin de entender tu palabra. Bendice a nuestra audiencia de manera especial. Responde sus peticiones de oración que están dejando en este momento en los comentarios, y permite, Señor, que tu palabra se impregne en cada corazón y transforme las vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, Fernando, estamos compartiendo la lección número 4, las naciones, primera parte. Así es, vamos ya a la cuarta lección. Claro que sí. Y en esta lección estudiamos el gobierno de Dios versus el gobierno del hombre o de Satanás, cómo Dios impone su gobierno y cómo podemos descubrir a Dios gobernando en medio de toda esta situación. Hay un texto que estará siendo útil para todo el estudio de esta semana, que es Daniel 7:14, y dice: y le fue dado dominio y gloria y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su dominio es eterno, que nunca pasará, y su reino nunca será destruido. Este va a ser el texto base que nos servirá como fundamento para el estudio de la lección. Así es, pero como ya habíamos hablado anteriormente, José Carlos, debemos volver a Génesis otra vez. Sí. Porque ya habíamos dicho que el Génesis es la base de todo el estudio de la palabra de Dios. Y Pastor Ezequiel, basándonos en Génesis capítulo 10, versículo 1 al 2, y la interpretación que se ofrece allí acerca de Nimrod. Nimrod se menciona como uno de los poderosos de la tierra y un cazador valiente delante de Jehová. La pregunta, pastor, es: ¿cómo podemos entender la motivación que hay detrás de la formación de los reinos humanos, de las primeras ciudades, y qué paralelos podemos mirar con las ambiciones de las naciones en nuestro tiempo? Interesante pregunta. Cuando nosotros analizamos específicamente a Génesis 10, vamos a observar que Nimrod, quien, primer rey de la tierra, ¿verdad? Sí, sí. Construyó una ciudad en la fértil tierra de Mesopotamia. El detalle es que cuando nosotros analizamos el contexto de este capítulo, vamos a descubrir que una de las
principales ambiciones de este hombre perverso fue obrar en contra de Dios, actuar en contra de Dios. Pero a la vez de que él actuaba en contra de Dios, el mismo Nimrod era un ambicioso. Así es. Hay una palabra que sería bueno que después la analicemos más detenidamente en nuestra casa, y es que la palabra es delante. Delante. Según los estudios que se han hecho concerniente a esa palabra, delante, se ha concluido que el término en su original significa mayormente en contra o adverso a la voluntad de Dios. Lo que implica entonces que Nimrod estaba en contra de Dios, no creía en Dios, no quería saber de Dios. Por lo tanto, la construcción de la ciudad no tan solo fue el resultado de una ambición. La construcción de la ciudad en la fértil tierra de Mesopotamia no tan solo fue el resultado de un hombre que estaba en contra de Dios, sino que esa ciudad que él construyó fue un emblema de incredulidad y desafío al verdadero Dios. Porque cuando analizamos el capítulo vamos a descubrir que se construye la ciudad, en este caso de Babel, desafiando el poderío de Dios. Completamente. Por ejemplo, vamos a construir esta torre por si acaso Dios intenta otra vez mandar otro Y diluvio. el mismo resultado de esas naciones, de la construcción de esas naciones y ciudades, dice, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál era su fundamento? ¿Cuál era su fundamento? Efectivamente. De manera que la ambición o el secreto que estaba detrás de la construcción de Babel, de todas esas ciudades que estaban en esa franja, el secreto era la ambición y la actitud en contra de Dios. El orgullo humano. Aunque también podríamos decir que ellos estaban buscando seguridad. O sea, tú construyes una ciudad para resguardar al pueblo, para buscar seguridad y también, no solamente seguridad, sino para buscar progreso. O sea, una alianza de que, bueno, yo no confío en la protección de Dios. Ya vino un diluvio. Ahora yo tengo que resguardarme por si acaso, como tú decías, Dios envía otra catástrofe. Yo tengo una ciudad que me va a proteger. Pero mira qué interesante. Eso es verdad. Pero ellos encontraron lo que temían. Ok. Ellos temían el desastre y lo encontraron. ¿Por qué lo encontraron? Porque actuaron Por obras. por obra en contra de Dios. Ok. En efecto, la idea de la ciudad era para no ser dispersados. Y son dispersados. Y son dispersados. En ese mismo orden, Ezequiel, tenemos la contraparte humana, es yo buscar los métodos por mis propias formas, ¿no? Mis propios métodos, valga la redundancia, una vez más. Pero entonces tenemos el caso de Abraham ahora. Dios lo llama de Ur de los Caldeos y le dice, vamos en ti a ser una gran nación. O sea, ¿cómo estos dos elementos se contraponen? Tenemos la ciudad que ellos construyeron allá y tenemos ahora a Dios diciéndole a Abraham que iba a ser con él una gran nación. Entonces allí aparece la palabra Goyim en el hebreo, que es la que aparece en Génesis capítulo 10. Entonces, ¿cómo se suponía que esto mostraría un cambio de diferencia de propósitos de Dios y el hombre? En Génesis 2 se logra lo que no se pudo lograr en el capítulo 10 y 11. Correcto. Es decir, lo que el ser humano perseguía encontrar en el capítulo 10 y 11, porque acuérdense que debemos de leer la Biblia desde una perspectiva orgánica. Es decir, la Biblia es una unidad orgánica, es una sola historia. Entonces, Génesis 10 y 11 es lo mismo. Es lo mismo. Entonces, lo que no se logró en el capítulo 10 y 11, se logra en el capítulo 12. El fuerte pueblo que se lograba fundar en el capítulo 10 se logra en el capítulo 12. Ahora, ¿por qué? Y aquí viene la respuesta interesante. Porque en el capítulo 12 se insinúa que el rey iba a ser Dios. A diferencia de lo que ocurría anteriormente. en el capítulo 10. A la vez de que en el capítulo 12 el rey iba a ser Dios, en el capítulo 12 el pueblo fue formado como una bendición, y para ser bendición, todo con el fin o todo como resultado de que el pueblo iba a ser obediente a Dios, iba a ser fiel a Dios, cosa que no acontecía cuando Nimrod construyó la ciudad. O sea, lo que estamos diciendo, pastor, es que en el contexto humano la gente busca seguridad en el hombre, busca poder y autoridad terrenal, pero en Israel hay un gobierno divino y entonces Israel se convierte no en una nación
hacia adentro, hacia sí misma, sino una nación que va a ser luz para todas las naciones. Evidentemente. El contraste entonces ahí, Ezequiel, es que mientras Nínive y Babel son construidas para ser gobernadas por el hombre, Israel Abraham constituiría una nación gobernada por Dios. Gobernada por Dios y obediente a Dios. Gloria a Dios, eso es algo Y maravilloso. lo mismo debe ocurrir con nosotros como pueblo. Claro. O sea, ya no estamos en una ciudad, no estamos hablando del contexto de un espacio físico, sino en el contexto espiritual de los que siguen a Cristo Jesús, que están llamados a ser un pueblo diferente, que Claro. muestre el amor de Dios, que muestre la misericordia de Dios al mundo y que sea un ejemplo de justicia, de amor, de compasión y una alternativa frente a los valores egoístas y materialistas que dominan la sociedad al día de hoy. Claro, las sociedades de hoy en día, los pueblos de hoy en día no tienen a Dios en su agenda. Eso es así. No tienen a Dios en su agenda. El ser humano persigue encontrar todo, o sea, los gobiernos persiguen encontrar todo con su propia fuerza. Pero mira qué interesante que si nosotros hoy ponemos a Dios en nuestra agenda, seremos bendecidos. Amén, así Pero es. no tan solo seremos bendecidos, como fue el caso del capítulo 12 del Génesis. No tan solo seremos bendecidos nosotros, sino que seremos bendición a las demás personas. Ok, la lección aborda otro asunto interesante, es el tema de que cuando Israel decide, bueno, ahora nosotros vamos a tener un rey. Ya no queremos ser ese pueblo distinto, gobernado por Dios, queremos ser una nación que Como las sea otras. liderada por un hombre, como las demás naciones. Ahí ya estamos en Primera de Samuel y el contraste en lo que Deuteronomio 17, 14 al 20 habla del consejo que Dios le da. Mira, como yo puedo prever las cosas, en algún momento tú vas a querer tener un rey, pero el rey te va a hacer esto y te va a hacer lo otro, y yo quiero que tú lo tengas claro. Pero en Primera de Samuel 8 encontramos que el pueblo dice, bueno, ya nosotros no queremos tener a Dios como líder, nosotros queremos tener un gobernante humano. La pregunta, pastor, es, ¿qué consecuencias negativas Dios les advierte de esa elección y cómo eso impacta también lo que el rechazo que ellos hicieron del liderazgo divino? Mira qué interesante. ¿Cuál fue el impacto? ¿Cuál fue el impacto que generó el hecho de que ellos, o sea, mejor dicho, cuál fue el impacto que ellos experimentaron cuando decidieron ser como las demás naciones? El impacto fue que la protección que tenían, que se manifestaba a través del cuidado divino, ya no estaba. Así es. Por ejemplo, los reyes que vinieron posteriormente, acuérdate que impusieron impuestos, esclavitud. Porque, por ejemplo, tú tener a un grupo de personas subyugadas, tiene que pagar tanto, tiene que pagar impuestos. Hay que pagar el tributo. Tiene que pagar tributos, o sea, son esclavizadas. Entonces, ellos vieron la diferencia. Ellos vieron la diferencia de cómo era con Dios siendo dirigido y ahora siendo dirigido por el hombre. Por otro lado, cuando ellos deciden tener a un rey como las demás naciones, implícitamente ahí lo que se está diciendo es lo que ellos estaban diciendo: Señor, ya estamos cansados Sí. de tu gobierno. Pero es algo natural, quizá, Pastor José Carlos y Pastor Ezequiel, es algo natural en el ser humano buscar amparo en el hombre, o sea, buscar una estructura humana que sirva como de soporte, que me valide y que pueda yo, o sea, algo que yo pueda ver. Y es el mismo problema cuando el pueblo sale de Egipto. No tenemos un Dios al que podemos ver. Ahora queremos tener un rey que pueda salir delante de nosotros, que pelee nuestras batallas, o sea, que nos dé estructura como nación, que nos dé fuerza como nación y que las demás naciones vean que también nosotros tenemos un representante humano que nos valida como nación. Pero mira, hasta el momento Dios había peleado sus batallas. Sí. Ahí había algo que contrarresta la naturaleza humana y eso era lo que ellos no querían. La gloria de todas sus victorias, ¿de quién era? De Dios. Era de Dios. Sí. Queremos un rey porque no queremos que toda la gloria siga siendo tuya, porque no hay como mucho disfrute humano. Es decir, no podemos hacer un banquete como las otras naciones dedicadas al rey. No podemos entrar a un personaje que entre desfilando con la victoria. Tenemos que rendirte tributo a ti, Dios. Entonces ahí entra el orgullo humano. Nosotros queremos a alguien que salga delante de nosotros, a quien podamos ver, idolatrar a la vez. Así es. Entonces, hay ese fenómeno que hoy en día se sigue presentando. Nosotros muchas veces depositamos nuestra confianza en los elementos humanos.
creyendo que ellos son los que tienen la solución. Era un trastorno, el resultado de un trastorno espiritual. Correcto. Y hoy, En ello a y causa hoy de- también hay unas consecuencias para nosotros. O sea, hoy el mundo, tú hablabas de un mundo que no tiene a Dios en su agenda. Y entonces pone su confianza en un líder político, pone su confianza en una estructura humana, en ideologías seculares. Y yo creo que es oportuno, amigos que nos están viendo, que nos están escuchando, que tú puedas preguntarte, ¿estoy yo buscando la guía de Dios en todas las áreas de mi vida o yo estoy sustituyendo a Dios por asuntos humanos, por principios que contradicen lo que Dios ha establecido? Que tú te preguntes, ¿será que la búsqueda de soluciones humanas realmente sin la perspectiva de Dios me puede traer a mí las consecuencias negativas también que experimentó Israel? Claro. Ezequiel, mire, Mateo capítulo 20, los versículos 25 en adelante, presenta una diferenciación que Jesús hace en cuanto al liderazgo cristiano, al liderazgo que debíamos imitar nosotros y el liderazgo mundano. Él dice lo siguiente: entonces Jesús llamándolos, eso es en respuesta a la petición de Santiago y Juan, Sí. uno a la derecha y uno a la izquierda para gobernar. Entonces Jesús llamándolos les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas su potestad, pero entre vosotros no será así. Sí. Qué duro golpe para la forma humana, ¿no? Y me gustaría preguntarte, Ezequiel, en ese sentido, ¿qué lecciones de liderazgo podemos nosotros como cristianos aprender de este pasaje? Aquí el principio clave que Cristo está enseñando es el reino del servicio, de la Gloria a Dios. humildad. O sea, el mundo espiritual es muy distinto a la vida normal, a la vida de las naciones. En el mundo espiritual se actúa en base a la humildad, en base al servicio. O sea, yo te voy a servir, tú eres importante. A diferencia del sistema que impera en las sociedades. ¿Cuál es el sistema que impera en las sociedades? La autoridad, Correcto. el gobierno, el poder. ¿Ah? La corrupción. La corrupción, aprovechar el poder para empoderarse, o sea, para recibir cosas. Exacto. De manera que el principio que se establece aquí en Mateo, que Cristo está estableciendo, es el liderazgo no basado en autoridad. El liderazgo no basado en aprovecharse por la posición que momentáneamente se tiene, sino el liderazgo que se manifiesta a través de la humildad y se establece a través del servicio. ¿Qué reino establecido bajo esa dinámica? Porque estamos hablando de cómo las naciones se enseñorean. Es decir, la lección es, estamos estudiando las naciones humanas versus el reino de Dios, de Daniel, Daniel capítulo 7, ¿verdad? Cómo ese reino de Dios no perecería, no tendría fin, mientras que los otros reinos se sucedían uno tras otro. Entonces, Ezequiel ahora nos dice que ese sistema de humildad y servicio es el que permanece. Pero la pregunta es para nosotros, la pregunta clave es, ¿qué reino estamos nosotros construyendo aquí en la tierra? ¿Y qué reino estamos nosotros promoviendo? O sea, ¿cuáles son nuestras acciones en pro de ese reino del servicio que Jesús estableció y que le dejó claro a ellos aquí, diciéndole, ellos se enseñorean, hacen todas estas cosas, pero entre ustedes no será así? Interesante porque en Isaías 42, 6, Isaías 49, 6, Isaías 60, 13, Apocalipsis 14, 6, se habla de un propósito. Cuando Dios establece una nación, establece un pueblo, elige a un pueblo, lo elige con un propósito, y el propósito es mostrar su carácter. En el caso nuestro, como iglesia, el Señor nos llama para guardar sus mandamientos y ser luz a los gentiles. La pregunta, Ezequiel, es, cuando Dios decide establecer Israel y luego establecer posteriormente a la iglesia, ¿cuál es el propósito de Dios? O sea, ¿qué Dios esperaba de Israel y qué espera de nosotros hoy? Lo que Dios esperaba lograr a través de Israel era de que su carácter, el carácter divino, se conozca en el mundo. Okay. Es decir, Dios quería que Israel revele el carácter amoroso de Dios ante este mundo que perece, como se dijera, en sus delitos y en sus pecados. Ahora, ¿qué Dios espera hoy de mí? Lo mismo, que yo revele su carácter, un carácter amoroso, un carácter compasivo, un carácter justo, que es muy distinto a un carácter áspero, autoritario. ¿Ah? Eso no es lo que Dios quiere.
y ya está establecido en la misma Biblia. No es con ejército, no es con espada, sino con el Sino Espíritu. con mi espíritu, dice el De Señor. manera que lo que Dios quería, lo que Dios persiguió al formar a Israel fue de que éste revele su carácter amoroso ante un mundo que estaba en maldición. En efecto, Ezequiel, ya tenemos el sistema mundial, está establecido en gobiernos, naciones, no hay una teocracia. Dicho sea de paso, las naciones actuales que son gobernadas por teocracia, que son las árabes mayormente, teocracia, no son teocracias per se, porque hay un gobernante. No son absolutamente teocracia. No son teocracia. Israel era una teocracia previo a los reyes. Ahora Apocalipsis 14:6 nos dice que este evangelio es para predicarlo a toda nación, tribu y lengua. Y hay un mensaje de alerta. Entonces, nosotros como adventistas nos identificamos con este mensaje angelical. Claro. ¿Cómo nosotros podemos en el contexto actual hacer que ese mensaje, Ezequiel, sea relevante? Porque las naciones hoy en día no se gobiernan bajo el régimen que Dios quisiera. ¿Y cómo nosotros podemos impactar a las naciones con este mensaje? Siendo un puñado de personas. ¿Cuántos adventistas somos en el mundo, Fernando? Estadísticamente unos 22, 23 millones. Estamos hablando de 8,000 millones de personas en el mundo, Ezequiel. Por favor, danos esperanza en ese contexto. ¿Cómo llegar a las naciones? Bueno, es un tema bastante amplio, esa pregunta que tú has planteado, mas, sin embargo, ¿cómo llegar a las demás naciones? Lo que pudiésemos decir son dos cosas claves, fundamentales. El primer paso para llegar a las naciones es yo encarnarme en la nación, mediante un carácter amoroso que no vaya a subyugar al otro. Encarnarme en la nación, que la nación me vea a mí como parte de ellos mismos y manifestarle el carácter. Y número dos, para yo poder llegar a las naciones, para poder presentar ante las naciones esperanza, yo necesito exaltar a Jesucristo, exaltar el nombre del Señor. Cuando yo exalto el nombre de Dios, cuando una persona exalta el nombre de Jesús, evidentemente con esto está diciendo, mira, Jesucristo es el único que puede gobernar tu vida bien. Amén. Jesucristo es el único quien puede ayudar al rey, al presidente para que gobierne bien. Si exaltamos a Jesucristo, y eso es un punto muy importante. Así que, ¿cómo podemos proclamar este mensaje? Me encarno entre la multitud, que ellos vean en mí a alguien para ayudarle y al mismo tiempo exaltar el nombre de Jesucristo, quien hace que ellos se olviden de sus propios métodos y actúen en base al método de Jesús. Gloria a Dios. Excelente, excelente. De hecho, estábamos hablando en estos días de eso, de cómo el ángel de Apocalipsis 18 alumbra la tierra con su gloria y le muestra al mundo la gloria de Dios. Si alguien preguntaba, bueno, ¿y qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios es su carácter y su carácter es amor. Tal como decía el pastor Ezequiel, cuando nosotros experimentamos una transformación y el carácter de Cristo se refleja en nosotros, la gente verá en actos de amor concretos, que Cristo vive en nosotros y el evangelio será predicado al mundo por testimonio y entonces, y solo entonces, vendrá el fin. Hay una cita antes de terminar, Ezequiel, y que nos hagas un llamado final del libro del conflicto de los siglos, la página 49 y 50, que dice: el espíritu de compromiso y conformidad fue refrenado por un tiempo por las feroces persecuciones que la iglesia sufrió bajo el paganismo. Pero, yo digo en pero cesó la persecución y el cristianismo entró en las cortes, entró en los palacios de los reyes. Ella dejó de un lado la humilde sencillez de Cristo y sus apóstoles por la pompa y el orgullo de los sacerdotes y gobernantes paganos. Y en lugar de los requerimientos de Dios, la sustituyó por teorías y tradiciones humanas. Tremendo. Ahí fue donde entonces entramos nosotros muchas veces en confabulación con las naciones. Pero bueno, aquí estamos. Yo creo que este estudio nos ha dicho claro cuál es el plan de Dios ahora para las naciones. Ezequiel, vamos con un llamado entonces y orar con el pueblo. Claro, en el cuarto siglo hubo un problema grande. No vamos a entrar en esto ahora. El detalle es que la iglesia trató de que las persecuciones cesaron las persecuciones, pero se comercializó. Y al comercializarse, la iglesia fue afectada. La iglesia se fundió con el Estado. Fue afectado. Y entonces empezó a manejarse en base al poder. Entonces, el punto clave aquí sería, como iglesia, no estamos llamados
o no estamos llamados a ejercer el poder para subyugar a otras personas. Como iglesia no estamos llamados a confabularnos con el poder, con la autoridad. Más bien, estamos llamados como pueblo de Dios a revelar el carácter de Jesucristo. Amén. Ese carácter amoroso, ese carácter apacible, ese carácter que motiva al otro a que piense en el Señor. De manera que el llamado central en esta mañana es, o en esta tarde, Esta hora, En esta hora. en esta tarde, que no es sábado de la mañana, ¿vale? El llamado central en este momento es: no saque a Dios de tu agenda como lo hizo Nimrod y esas grandes personas, esos reyes de la antigüedad. Que Dios esté en tu agenda. Actúa en base a Dios, en base a su voluntad. Revela su amor y el Señor te va a bendecir. Gloria a Dios. Gracias, Ezequiel. Por favor, dirígenos en oración y gracias a cada amigo y hermano que ha estado con nosotros en este programa. Querido Padre que estás en los cielos, en esta oportunidad te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, porque sabemos que tú estás con nosotros. Oh Señor, es un peligro sacarte de la agenda. Es un error, es un gran error olvidarse, que las personas se olviden de ti. Por eso te rogamos en esta oportunidad, en este momento, ayúdanos siempre a actuar conforme a lo que tú dices en tu palabra. Amén. Que podamos actuar de una manera tal que nuestros actos puedan revelar tu amor, puedan revelar tu carácter, que cuando otras personas nos vean, puedan ver reflejada en nuestra vida la imagen moral de Jesucristo. Amén. En tus manos nos ponemos, cuídanos y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La invitación es para que continúes con nosotros la próxima semana en Lecciones de Esperanza. Estudiaremos Naciones, parte 2. O sea que esto va a continuar y esperamos poder contar con tu audiencia. Comparte esto, por favor, con tus amigos, con tu familia. Suscríbete a nuestro canal Adventistas del Sureste y continúa aprendiendo en esta lección de Escuela Sabática sobre el tema de las naciones y el plan de Dios para poder salvarlos. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.